Nos acompaña Jorge Poveda Arias. Esta tarde la ponencia lleva por título La verdad sobre los cultivos transgénicos, un tema polémico, un tema de actualidad, un tema del que creo que vamos a aprender muchísimo, es un tema bien interesante. Como estáis viendo, cada una de las conferencias que se imparten los miércoles tiene una temática totalmente diferente, variada, de diferentes especialidades de cada una de las disciplinas que se trabajan en la Universidad de Salamanca y no solo dentro de la USAL. En algunas ocasiones tenemos ponentes, conferenciantes invitados de fuera de la universidad. Este es el caso del ponente que nos acompaña en la tarde de hoy. Especialista en biología, en agrobiotecnología, con una enorme formación en diferentes especialidades dentro de estos dos campos, con una numerosa investigación que queda reflejada en su participación en congresos, en sus conferencias, en sus comunicaciones y en sus publicaciones, como es habitual en los currícula de los investigadores. En este caso es un profesor investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Litoral en Argentina y también es profesor tutor en la Escuela de Ingeniería Agrícola de Valladolid. Y por último, quizá la vinculación más destacada, investigador en el Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias de esta universidad, de la Universidad de Salamanca. Le agradezco enormemente, al igual que el resto de los conferenciantes, de los especialistas que pasan por este salón de actos y que nos acompañan en estas conferencias, le agradezco su presencia, su dedicación, su disponibilidad al programa, su disponibilidad en el momento que hacemos la invitación. Siempre es muy agradable pues, ver que cuando uno levanta el teléfono y realiza una invitación, la respuesta es inmediata y bueno, es de agradecer. Por tanto, bueno, pues que se pare, que interrumpa sus actividades docentes e investigadoras para estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Te cedo el micrófono que ya tiene y apago este para evitar complicaciones. Vale. Pues muchas gracias por la presentación y gracias también por invitarme a dar esta conferencia. Lo que yo voy a intentar no es cambiar la opinión de las personas que están hoy aquí, sino dar datos. Es como el programa este de televisión de La Sexta que dice, estos son los datos, suyas son las conclusiones. Yo voy a intentar dar datos buenos, positivos, negativos de los transgénicos y ya ustedes sacan las conclusiones de si son buenos o son malos para nosotros. Bien, en primer lugar, ¿qué es la agricultura? Pues algún día será algo así, no está tan lejos, ¿no? Pero al final, si alguna planta necesita agua, necesita fertilizantes, pues haya un dron que se lo pueda echar directamente. Un poco más agricultura 2.0. Pero al final, la agricultura va a ser el laboreo de la tierra para producir alimentos principalmente, forraje para alimentación del ganado, productos textiles, principalmente el algodón, y por último algo más moderno que es los biocombustibles, principalmente bioetanol, que se va a producir a partir de almidón. Es como la planta que hay aquí en Bavilafuente, lo que utilizan es granos de trigo y de maíz para fabricar este bioetanol. Y luego tenemos biodiesel, que es a partir de grasas, colza, girasol, a partir de aceite. Bien, pero ¿dónde surge la agricultura? ¿Cómo surge esta actividad? Pues es muy interesante destacar que nace en el Neolítico, o surge en el Neolítico, pero que surge en diferentes lugares y bajo diferentes culturas en el mundo. Hay varios orígenes, tenemos Mesoamérica, China, incluso Oceanía, India, son varios lugares en un mismo momento. Y esto es muy interesante. Los primeros cultivos, pues principalmente cereales, trigo, cebada, prosiguen las leguminosas con guisantes, lentejas, garbanzos, y luego ya la agricultura se va extendiendo. Pero algo muy curioso, hay mucha gente que piensa que la agricultura nació en Egipto, y Egipto está aquí. Como ven en el mapa, bueno, el río Nilo sería una cosa así, ¿vale? Como ven en el mapa, ahí no hay ningún lugar de origen de la agricultura, sino que llegó allí posteriormente, ¿vale? Otros cultivos que fueron surgiendo, o que fueron apareciendo, fue por ejemplo el arroz, que pasó a formar parte de la alimentación base de diferentes países, la soja y el maíz. ¿Cuál es el rasgo principal para lograr un avance en la agricultura? Principal, la domesticación de los animales.
lo que antes eran los suros y posteriormente fueron vacas, toros y bueyes, que es la misma especie. Bien, gracias al surgimiento de la agricultura, la población que existía en el mundo pudo crecer, hasta que llegó un momento, en la revolución industrial, que aumentó esta población y ya no se le podía dar de comer. En ese momento surgió la segunda revolución verde. La primera fue el origen de la agricultura. La segunda revolución verde se basó en cambiar el modelo que existía de agricultura, que como seguramente ustedes todos recuerden, porque mi padre nació en el 63 y llegó a arar con una mula, era totalmente diferente, ¿vale? Y pegó un cambio a una modernización de la maquinaria, a la utilización de fertilizantes, de pesticidas químicos, de nuevas variedades. Eso permitió que pudiéramos alimentar a una población que, como ustedes ven, crece de forma exponencial. Pero tenemos un problema. Cuando lleguemos al año 2050, más o menos habrá como unos 9.000 millones de personas viviendo en este mundo. Y aunque repartamos bien los alimentos, quiero decir que no tiremos las toneladas de alimentos que tiramos en los países desarrollados y no se mueran de hambre en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, aunque lo repartamos bien, no tenemos suficientes alimentos para darle comer a todo el mundo. Y aquí es donde necesitamos de lo que se denomina la tercera revolución verde, que se va a basar en la utilización de la biotecnología vegetal, de los transgénicos. En el año 2014, National Geographic, que me imagino que les suena a todos, es una revista de divulgación científica, hizo esta pregunta. La ciencia evitó la última crisis alimentaria, ¿podrá evitar la próxima? Y precisamente hicieron un reportaje sobre la biotecnología vegetal, la biotecnología alimentaria. Pero realmente, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es la utilización de organismos o partes de estos para crear o para mejorar procesos o productos, simplemente. ¿Dónde nace la biotecnología? Pues en el vino, en la biotecnología tradicional, que se basa en la ausencia de conocimiento científico. Ahí no hay ningún conocimiento. Simplemente, por ejemplo, en el origen del vino, que surgió en Mesopotamia, había una serie de uvas almacenadas, estas se pudrieron, fermentaron y el líquido resultante, pues, resultó que tenía un agradable sabor o algo interesante. Y ahí surgió el vino. Y de forma similar, la cerveza en Sumeria o el pan en Egipto, sin un conocimiento. Pero ya pasamos a la biotecnología clásica. En este caso, se va a basar en la selección de caracteres y en la domesticación de organismos para el beneficio humano. Un ejemplo de ello lo tenemos en el cerdo. Pasamos del jabalí y mediante selección de caracteres obtenemos al cerdo, ¿vale? Pero también tenemos otras especies más curiosas, como puede ser, por ejemplo, el perro o el lobo. Esto es muy curioso. Este perro son las mismas especies, simplemente es un resultado de selección de caracteres. ¿Qué me interesa? Un animal que sea más pequeño, más dócil, al final lo seleccionamos para quedarnos con este animal. Este animal presenta una enfermedad genética que es la acondroplasia, es el enanismo por extremidades cortas. Es lo mismo que el enanismo en humanos, ¿vale? Es la misma enfermedad. Queda claro de que hasta qué momento podemos llamar a estos animales como animales naturales. Este animal en la naturaleza no podría sobrevivir. Es más, hay lobos que tienen acondroplasia, que nacen con esta enfermedad y no se ven en la naturaleza. ¿Por qué? Porque simplemente mueren, no se les deja sobrevivir, ¿vale? Entonces, ¿a qué punto podríamos decir que estos animales o que estos organismos que seleccionamos pueden ser naturales y no pueden vivir por sí mismos en la naturaleza? Y de igual forma lo tenemos en las plantas. En las plantas durante miles de años se han ido seleccionando aquellos caracteres que interesaban. ¿Y cómo surgen estos caracteres en la naturaleza? Pues simplemente por mutaciones aleatorias. En determinados momentos tenemos una planta que, por ejemplo, sus frutos, en el caso del tomate, no se caen. Pues nos interesa esa planta, que no se le caigan para que pueda recogerlos y no los tenga que coger del suelo. Pero también me interesa que tenga frutos grandes y de repente aparece otra planta que tiene los frutos grandes. Entonces ya tengo una con los frutos que no se caen y otra con los frutos grandes. Voy a cruzarla y mediante un montón de cruces termino obteniendo aquella planta que tiene los dos caracteres. ¿Cómo surgen estos caracteres de repente en una población? Pues esto es debido a estas mutaciones aleatorias. Sería algo igual como lo que ocurrió en el surgimiento de los ojos azules en humanos. En un momento determinado de nuestra historia hubo una mutación y se ha extendido. Y ahora tenemos personas con los ojos azules. Simplemente una mutación. En el caso del trigo, también tenemos características de interés. Por ejemplo, la altura. Nos interesan aquellas plantas que se puedan recolectar en una determinada altura. Muy interesante lo que ocurre en los cereales. Los cereales, una vez que maduran, las semillas, estas se liberan. ¿Por qué? Lo que le interesa a la planta es la dispersión de su progenie, que las semillas se dispersen para que aumente la población de esa planta.
Pero eso no le interesa al agricultor. Al agricultor le interesa que las semillas queden pegadas a la espiga. Pues han ido seleccionando aquellas plantas cuyas semillas no se separaban, sino que se quedaban en la espiga para que pudieran ser recolectadas. Para todos estos procesos de la biotecnología clásica fueron principales dos investigadores, de mitades del siglo XIX. Gregor Mendel, que fue un monje que centró su vida en la investigación de cómo se transmiten estos caracteres. Investigó con guisantes de cómo, si reproduzco un guisante amarillo con uno verde, cómo salen esos resultados, esos que salen, cuántos salen verdes, cuántos salen amarillos, cuando yo luego cruzo esos, cuántos salen, y al final intentar fijar unas bases de cómo podemos jugar con estos caracteres. O por ejemplo Darwin, también en el mismo siglo, que realizó una investigación de cómo la naturaleza selecciona estos caracteres. ¿Cuáles son más interesantes para esa especie en la naturaleza? Pues gracias a ello les voy a mostrar varios ejemplos de diferentes plantas que tenemos a día de hoy y cuál fue su origen, cómo los procesos de domesticación humana han llegado a lo que tenemos a día de hoy. Por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria era esto, una raíz un poco gorda y que poco a poco se va seleccionando, vamos seleccionando aquellas que son más grandes, más anchas o más naranjas, hasta la que tenemos a día de hoy. ¿Pero todas las zanahorias son naranjas realmente? No, hay muchísimas variedades. Normalmente en Europa las que más tenemos son las naranjas, pero tenemos toda esa variedad, ¿vale? Que se han ido seleccionando y las que interesan. En el caso del maíz, el origen del maíz se basa en esta especie, que es el teosinte, en Mesoamérica. Esta planta tiene una espiga muy pequeñita, esa que ven ahí, con 8 semillas, una cosa así. Claro, hay que hacer muchos cruces, hay que hacer un proceso de muchísimos años para conseguir lo que tenemos a día de hoy, esta mazorca con todas esas semillas. Pero no solo eso, también se han seleccionado otros caracteres en esta planta, como son, por ejemplo, este es el teosinte original, estos son los que tenemos a día de hoy. Nos interesa un solo tallo, no un conjunto de tallos, para poder cosechar mejor. Pasamos por aquí a la cosechadora y nos quedamos con lo de arriba. Y que las raíces no crezcan a lo ancho, sino que crezcan hacia abajo para que pueda poner una planta seguida de otra lo más cerca posible, ¿vale? Estos son caracteres que se han ido seleccionando año tras año, ¿vale? En el caso del tomate, este es el tomate original, para que se hagan una idea. ¿Qué nos interesaba en el tomate? Frutos más grandes, frutos más sabrosos, frutos más homogéneos. Ya les explicaré qué ocurre cuando se seleccionan frutos homogéneos. En el supermercado nos interesa que sean todos iguales, que brillen, que sean redondos, que no tengan manchas. Eso es un problema, que luego les explicaré. Y el trigo. El trigo, ¿ustedes dirían que es natural? ¿Sí o no? Las especies que les he mostrado son simplemente una especie. Para que se hagan una idea, el trigo es la mezcla de 6 especies diferentes. Tiene de 3 especies diferentes. Tiene 3 juegos de cromosomas completos, ¿vale? Para que se hagan un poco la idea, tenemos unos trigos primitivos, ¿vale? Que se mezclan con diferentes especies silvestres. Tenemos diploide y obtenemos una mezcla de dos especies totalmente diferentes, obteniendo lo que se denomina un tetraploide. Tiene 2 juegos de cromosomas, ¿vale? O sea, tiene completos, ¿vale? Es como la unión de 2 especies completas. Y posteriormente, hace como unos 2000 años, se cruza con otra especie silvestre y obtenemos el trigo actual, que son 3 genomas completos. Los transgénicos, que ahora vamos a ver, es simplemente coger un gen de un organismo y meterlo, en el caso de las plantas, en una planta. Aquí tenemos la mezcla de 3 especies, ¿vale? Para que nos hagamos un poco la idea de qué natural es el trigo y en comparación con las otras cosas. Bien, ¿pero en qué se basa los organismos transgénicos? Se basa en lo que posteriormente se denominó la biotecnología moderna. Esta biotecnología nació a partir de diferentes hallazgos del siglo XX, como pueden ser, por ejemplo, la estructura del ADN, las moléculas que llevan la información hereditaria nuestra, ¿vale? Sus descubridores fueron Watson y Crick, que recibieron el premio Nobel en 1952, creo. Gracias no solo a su investigación, aunque ellos recibieron el premio Nobel, sino a la investigación realizada por esta mujer que realizó esta fotografía por rayos X de una macromolécula de ADN, ¿vale? Gracias a esa fotografía ellos recibieron el premio Nobel, pero ella no recibió nada, ¿vale? Para que veamos la diferencia entre hombres y mujeres en la ciencia.
Otra cosa muy interesante, a este hombre, muy de actualidad, esta semana le han quitado todos los honores de su universidad. ¿Por qué? Cuando hay investigadores que cuando reciben el premio Nobel pasan a creerse dioses en la Tierra. Este hombre lleva años dando conferencias y escribiendo libros intentando demostrar que las personas de color son menos inteligentes genéticamente. Le han quitado todos los honores de su universidad. Dirigió ese grupo de investigación todos los años. Y le han quitado todos los honores. Tiene como 97 años más o menos, ahora mismo. Bien, la biotecnología moderna, la ingeniería genética se va a basar en el ADN recombinante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar con el ADN, ¿vale? Vamos a intentar coger trozos y meterlos en otro sitio, en otro ADN, ¿vale? Para que lo entendamos de forma sencilla. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? No es tan fácil como coger una pinza, ¿vale? Esto lo vamos a lograr con lo que se denominan las enzimas de restricción. Van a ser como unas tijeras que llegan a la molécula de ADN y la cortan. Ese trocito se va a otra molécula de ADN y se mete en otro lugar, donde se ha cortado con esas mismas enzimas, gracias a otra enzima que es la ADN ligasa. Aparte de esta herramienta, también tenemos la denominada como reacción en cadena de la polimerasa, que es parecido, simplemente yo le digo, les doy dos secuencias y le digo, entre este lugar y este lugar del ADN, quiero que me hagas muchas copias. Sería algo como esto. Entre este lugar y ese lugar quiero muchas copias. Y así tengo el material genético que a mí me interesa muchas veces repetido para poder utilizarlo. Y entonces ya nos metemos en el tema de la biotecnología vegetal. Y lo primero que pensamos son cosas como estas. Esto dirían que es, no sé, jugar a ser Dios, a lo mejor. Esto simplemente son frascos de cristal donde se está creciendo una gramínea, no sé exactamente cuál es, a lo mejor es trigo o a lo mejor es simplemente césped, y lo que tiene ahí abajo es un medio nutritivo, como la gelatina Royal o la gelatina del Mercadona, un medio con nutrientes y ya está. Y la planta crece dentro del frasco, crece en condiciones que no hay contaminación con microorganismos, ni nada, es simplemente eso. Natural o no, bueno, eso ya cada uno que lo decida, pero no tiene nada más, no se está haciendo nada más a la planta. Entonces, ¿qué son los organismos transgénicos? ¿Qué son las plantas transgénicas? Pues lo primero que nos viene a la mente es algo así, ¿no? Una naranja, que yo la corto y tengo un kiwi. La narawi o algo así sería, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente cualquier investigador en este mundo va a pasar años y años, mínimo 15, a lo mejor hasta 40 años, para lograr algo así? ¿Realmente ustedes lo creen? Por supuesto que no. Un transgénico es algo así. Esto sí es un transgénico, ¿no? Una manzana unida por trozos con grapas y sobre todo las jeringuillas. Es importantísimo la imagen del transgénico siempre con jeringuillas, porque es donde está todo lo malo, donde le metemos los genes y todo eso. Y ya si le ponemos sangre, eso ya sí que es realismo total. ¿Ustedes se creen esto? No. Pero algo así sí que es más creíble. Lo que dice la frase de, bueno, has cogido el gen erróneo y ya sale algo así. Si esto ocurriese en los laboratorios, tendríamos zoológicos montados, simplemente por meter genes de un organismo en una planta. Esto no pasa, ¿vale? Y entonces, ¿qué es un transgénico? Voy a intentárselo explicar de una forma un poco lo más sencilla que puedo, ¿vale? Aquí tenemos un libro, El Quijote, ¿vale? Cogemos la primera frase, que es en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no puedo acordarme, ¿vale? Cogemos esa frase, que sería el gen que a mí me interesa. Que a mí me interesa que tenga una planta, ¿vale? Ese es el gen, esa frase, esa información, ¿vale? La tengo del Quijote. Y simplemente lo que voy a hacer es meterla en otro libro, El Lazarillo de Tormes. Yo cojo esa frase y la meto. Página 220. Esa frase se puede meter... No sé si tiene alguna página alguien que me pueda dejar, alguna hoja escrita. Cualquiera. Bien, muchas gracias. Esa frase puede entrar aquí. Ahí no cambiaría absolutamente nada del libro, no aporta nada. Puede entrar entre dos párrafos, que bueno, tampoco cambiaría mucho, pero bueno, puede entrar en medio de una frase y entonces simplemente pues destrozaría a lo mejor un párrafo entero que no tendría sentido, que no se entendería, pero puede entrar en un lugar determinado en el cual a lo mejor cambia el argumento de un capítulo, ¿vale? Eso es lo que interesa, es simplemente eso, no le van a salir
molinos al Lazarillo por meterle una frase del Quijote. Quiero que entiendan un poco esto. No, por meter un gen de un pez a una manzana no le van a salir aletas, ¿vale? Es simplemente una pequeña información porque nos interesa. Luego les voy a mostrar varios ejemplos de por qué nos interesa meter esa información en determinadas plantas. Simplemente eso. ¿Entienden el concepto? Gracias. ¿Cómo vamos a meter esta información en las células vegetales, en las plantas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una tecnología es la denominada como biobalística. La biobalística se va a basar en unir estas moléculas, esta pequeña información que nos interesa, la unimos a partículas de tungsteno o de hierro, o de oro. Y igual que una escopeta de perdigones, disparamos sobre las células. Estas partículas las disparamos, entran dentro del núcleo de la célula vegetal y ahí liberan la molécula. Y esta molécula ya se unirá a el genoma de la planta. Se mete dentro del librito que tiene la planta dentro. Y si entra bien en un lugar determinado, pues a lo mejor obtenemos el resultado que queríamos. Simplemente disparar a la célula, ¿vale? Otra metodología que tenemos es la utilización de una bacteria. Esa bacteria que vemos ahí arriba, Agrobacterium tumefaciens. Es una bacteria patógena vegetal que provoca estos síntomas. No sé si los habrán visto alguna vez. Estos tumores, por ejemplo, en los árboles, ¿vale? Estas agallas. Bien, ¿cómo lo hace esta bacteria? Dentro de su información genética tiene un gran cromosoma y luego tiene un plásmido, que es material genético en forma circular, ¿vale? Este plásmido va a tener una pequeña porción del mismo en el que se van a incluir determinados genes de síntesis de hormonas de crecimiento, ¿vale? De crecimiento vegetal, que es lo que va a producir son estos tumores. Y luego otros genes que se van a basar en que la planta le dé de comer. Entonces, esta bacteria es capaz de introducir este pequeño fragmento que a ella le interesa para crear la enfermedad y para que la planta le dé de comer dentro del genoma de la planta. Es capaz de hacer eso, ¿vale? Y produce estos tumores y que la planta le esté dando de comer. Produce ambas cosas. Pues, en biotecnología vegetal, cogemos nuestro gen de interés, le quitamos esto, ese trocito que produce la enfermedad, se lo quitamos y ponemos el gen que nosotros queremos, el que nos interesa a nosotros. Luego vemos varios ejemplos de qué genes nos pueden interesar, ¿vale? Y simplemente lo pongo en contacto con las células vegetales, la bacteria ya sola infecta, mete el trocito y tengo la planta con el gen que yo quiero. La planta no va a cambiar tampoco mucho. No son cambios tampoco muy significativos, ¿vale? ¿Cómo consigo una planta entera? Esto es gracias a lo que se denomina totipotencialidad celular de las células vegetales. Simplemente, en humanos, en animales, tenemos las células diferenciadas. A partir de una célula de la piel no se puede crear un hombre, ¿vale? Pero en plantas, a partir de cualquier célula, se puede crear una planta entera, ¿vale? Mediante juegos de hormonas, simplemente. Entonces, un transgénico es simplemente coger un gen de un organismo y meterlo en otro, con el cual este no podía reproducirse, porque si puede reproducirse de forma natural, pues no sería transgénico. Y entonces a mí me surge una pregunta, y es la de los injertos. Todos ustedes saben lo que es un injerto, ¿no? Tenemos un pie, por ejemplo, de ciruelo y le ponemos una rama de cerezo. Estamos mezclando, no digo un gen, como en un transgénico, estamos mezclando dos organismos totalmente diferentes. ¿Hasta qué punto algo es bueno y algo es malo? ¿Vale? ¿Cuál es la situación de los cultivos transgénicos a nivel mundial? Esto de las gráficas del 2017, ambas gráficas, y vemos los países coloreados son los que tienen cultivos transgénicos, ¿vale? Hay como unas 200 millones de hectáreas en todo el mundo de cultivos transgénicos y representan el 13% de la superficie arable, ¿vale? Tenemos 5 principales países productores de transgénicos en el mundo. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India. Los 5 principales. ¿Ustedes dirían que van mal? O sea, que son países pobres o que han elegido mal. Bueno, pero sigamos bajando. ¿Cuál es el 16? ¿Y está coloreado? ¿Y eso cómo es? Alguien nos está mintiendo, si Europa no tiene transgénicos. Pues aquí alguien miente. Luego les explico cuál es el transgénico que tiene España.
De todos estos cultivos, ¿ustedes dirían cuál es el primer alimento que a ustedes les viene a la mente cuando hablan de transgénicos? ¿El maíz? ¿Alguno más? ¿Alguien diría el tomate? ¿Alguien diría el tomate? El tomate no se comercializa. O sea, no hay tomates transgénicos que se puedan comprar, ¿vale? O sea, apartamos ya de ese dato. Otro principales cultivos transgénicos en el mundo. El algodón. El 80% del algodón es transgénico. Por lo tanto, es poco probable que si ustedes tienen algodón en la mano no sea transgénico. Poco probable. El 77% la soja. Igual. Europa no cultiva transgénicos, pero los compra, ¿vale? Somos así de inteligentes. El maíz y posteriormente la colza. Bien, esta gráfica que les he puesto aquí es lo que se denomina la encuesta de percepción social de la ciencia. La última se ha realizado el año pasado, pero los datos todavía no han salido. Se realiza cada 2 años, esta es la de 2016. Pero bueno, nos sirve para lo que voy a enseñarles. Se realizan varias preguntas a la población española de ciencia en general y se estudian las respuestas que dan. Aquí tenemos respuestas como los humanos nunca han convivido con los dinosaurios. Pues tenemos un porcentaje de la población, concretamente el 24%, que piensa que humanos y dinosaurios han convivido. Para que se hagan la idea. En el caso de los transgénicos, esta es la frase que se pone. Comer una fruta modificada genéticamente no influye en los genes de las personas que lo comen. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se comen por ejemplo, una manzana con un gen de un pez y les va a dar alergia si ustedes son alérgicos al pescado? ¿Qué dirían? ¿Dicen que no porque estoy yo delante o dicen que no porque realmente lo piensan? ¿Ustedes creen que sí? ¿Sí creen que sí? Luego vamos a ver si puede ser que sí. Es muy poco probable. A ver, una alergia es por determinados, lo que se denominan antígenos, moléculas que están presentes. También tendría que darse la casualidad de que justo sea esa molécula la que hemos metido, pero bueno. Ahora vamos a la pregunta. ¿Comer una fruta modificada genéticamente no influye en los genes de la persona que lo come? Y iríamos al siguiente paso. Usted se come esa manzana y ese gen del pez se mete en su genoma. Se mete. Como se lo ha comido, pues el gen se mete en su genoma. Si eso pasase, tenemos que pensar que todos los alimentos son al final organismos vivos, ¿vale? Organismos vivos están formados por células y todas las células tienen ADN. Si cada vez que comemos algo asimilásemos todos los genes que tiene, tendríamos sandías en los pies, alas, aletas, tendríamos de todo, porque todo lo que comemos lo asimilamos. Eso no es así. El alimento entra, se digiere en el estómago, se separan los nutrientes y esos son absorbidos en el intestino. Ya está. Y los restos, pues, por el otro lado. Otra pregunta. Esto es con respecto a cómo se perciben diferentes tecnologías o ciencias de actualidad. En el caso de los organismos modificados genéticamente, donde se incluyen los transgénicos, la población, hay un 33,4% de la población que ve más perjuicios en su utilización que beneficios, ¿vale? Beneficios serían el 22,8% y perjuicios el 33,4%. Como ya les he dicho, ustedes saquen las conclusiones. No pretendo cambiar su forma de verlo, ¿vale? Pero simplemente para que vean cuál es la situación en España, año 2016, y cuando salgan los datos de la de 2018, pues lo sabremos. Bien, a continuación les voy a poner varios ejemplos de transgénicos que a lo mejor del día a día o están un poco alejados, ¿vale? Simplemente no voy a decir si son buenos o malos. Ustedes saquen las conclusiones, ¿vale? El primero de ellos, el detergente, el que utilizamos todos, todo el mundo, ¿vale? Ese está fabricado con enzimas transgénicas. Y ustedes dirán, bueno, pero tampoco lo necesitamos, porque antes se lavaba la ropa y tampoco había detergente con enzimas transgénicas. La ciencia se basa en mejorar la vida de la gente, ¿vale? Antes había viruela por la calle. Se basa un poco en mejorarla. Si se utiliza esto es porque funciona mejor que como se hacía antes. Pero todo, ustedes ahora mismo están llenos de enzimas transgénicas, ¿vale? Porque han lavado la ropa. Pero vamos un poco más allá. Vamos a la salud, que es como lo que más nos entra dentro. Y voy a hablar de medicamentos que necesita gente para despertarse día tras día. Esto es la insulina y esto es la enzima de crecimiento. La insulina es producida por bacterias transgénicas, ¿vale? Para conseguir antes la insulina se cogían
páncreas de cerdo y de vaca, se cogían muchos y se extraía la insulina que tenía, ¿vale? Cantidades muy pequeñas. ¿Qué pasaba? Cuando yo introduzco esa insulina de vacas, de cerdos, en personas con diabetes, se producen reacciones alérgicas, lógicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué se hizo? Se cogió los genes implicados en la síntesis de insulina del humano, se metieron en bacterias, en concreto Escherichia coli, y simplemente le doy de comer a la bacteria y la bacteria me va a producir la insulina continuamente. Eso es una bacteria transgénica. Yo he cogido la información de la insulina humana, se la he metido en una bacteria y la bacteria la está produciendo, pero es una bacteria transgénica. ¿Es mala? ¿Es buena? Tomen ustedes la decisión. Bien, eso que vemos ahí, seguramente, no sé si muchos lo habremos visto. El billete de la moneda única, el euro. En Europa están prohibidos los transgénicos, sí que lo saben, ¿no? ¿Vale? Está prohibido los transgénicos, pero fabricamos la moneda única con algodón transgénico, por supuesto. Esa es la lógica que tenemos en Europa. Y, por supuesto, toda la ropa que sea de algodón. El 80% del algodón del mundo es transgénico, simplemente por probabilidad, va a ser transgénica la ropa que nos pongamos. Pero también vamos un poco más allá. Vamos a hablar de temas de salud y también de la Unión Europea. Ustedes se acordarán de hace poco lo que se denominó la crisis del ébola, ¿vale? El virus del ébola. Hubo varios misioneros, varias personas de Europa que bajaron, cogieron el virus y volvieron a curarse. Claro, cuando pasó eso, antes de que pasase eso, pues a lo mejor Europa sí investigaba un poco para la vacuna, pero bueno, como pasa en África, pues está muy lejos, tampoco nos va a llegar. ¿Qué pasó cuando llegó aquí? Ostras, ¿cómo corrían para hacer la vacuna? ¿Y qué pasó? ¿Cómo hacemos que se produzca la vacuna de forma rápida? Introdujeron información del virus, porque una vacuna se basa simplemente en meternos en el cuerpo pequeños fragmentos, los antígenos, ¿vale?, de determinados microorganismos, para que nuestro cuerpo lo reconozca, cree anticuerpos frente a él y ya estamos inmunizados. Cuando nos ataque el de verdad, ya tenemos las defensas creadas. Pues, ¿qué se hizo? Introducir esa información en plantas de tabaco. Las plantas de tabaco tienen las hojas muy grandes. Entonces, se almacenó en las hojas, como si fuera una pequeña fábrica, y se extrajo. Europa no permite el cultivo de transgénicos, pero si el ébola llega a algún europeo, verás qué rápido hacemos los transgénicos para curarlo. Y vamos al tema de las vacunas. Ese hombre de ahí es Edward Jenner. Fue como el que se considera el descubridor, creador de las vacunas. No sabría exactamente cómo denominarlo, ¿vale? Bien, en el siglo XVIII, cuando teníamos la viruela por la calle, que está erradicada gracias a la ciencia, ¿vale? Pues este hombre observó cómo las mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas sufrían la viruela bovina, que es la viruela de las vacas, con pequeñas costras en la mano, pero que luego se les iba. Y cuando les atacaba la viruela humana, no les hacía nada. Quedaban inmunizadas esas personas. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Pues empezó a infectar a todo el mundo con la viruela de la vaca. Y así comenzó la vacunación. Otro caso de vacunación que creo que es digno de contar cuando hay público. Jonas Salk. Jonas Salk descubrió o desarrolló la vacuna contra la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que ataca la médula espinal y produce parálisis y atrofia muscular, ¿vale? Jonas Salk descubrió la vacuna, la desarrolló y posteriormente ya Sabin hizo una vacuna que fuera que se pudiera de forma oral, ¿vale? Pues Jonas Salk, el día que fue a presentar su descubrimiento, decidió ceder este descubrimiento a la humanidad, ¿vale?, para que todo el mundo pudiera vacunarse. A día de hoy no hay poliomielitis, ¿vale? Hay en determinadas zonas, pero bueno, en España, por ejemplo, no hay. Antes Extremadura era un foco endémico de poliomielitis, ¿vale? ¿Qué hizo Jonas Salk ese día? Ese mismo día que cedió su descubrimiento a la humanidad, dejó de ganar 7.000 millones de dólares. Para que vean la filantropía de los científicos. Pero tenemos varios ejemplos. También podemos utilizar las plantas transgénicas para el tema de las vacunas, lo que son las vacunas comestibles. Introducimos estas vacunas en las plantas, las acumulan y cuando nos comemos la planta nos estamos vacunando. Ejemplos de ello, ejemplos reales, ¿vale?, que no me estoy inventando. Vacuna del sarampión en lechuga. Me como la lechuga y está la vacuna del sarampión. Vacuna de la rabia en tomates
y vacuna del anthrax en espinacas, pero hay muchas más. La de la hepatitis está en el plátano, hay muchísimos ejemplos, muchísimos. ¿Problemas? Pues problemas es que, vale, la vacuna está en la planta, pero si la cocino, pues me quedo sin vacuna. Si hiervo las espinacas, me voy a quedar sin la vacuna. Otro problema, la dosis. No sé, sé cuánta hay más o menos, pero claro, ¿cuánto tengo que tomar para medicarme? No es tan fácil saberlo, ¿vale? Y por último, el tema de, por ejemplo, ácidos orgánicos, como es el caso del tomate. Tiene unos compuestos que van a romper, van a inhibir el efecto de estas vacunas, ¿vale? Hay que desarrollar estrategias para intentar evitar esos problemas. Otros ejemplos. El tema del tomate, de los tomates morados. Estos compuestos son las antocianinas, son las que le dan el color rojizo a determinados frutos rojos, por ejemplo, que puede ser el arándano. Pero estos frutos son caros de comprar, son caros de encontrar y de producir. Entonces, ¿qué se le ocurrió a un grupo de investigación en Inglaterra? Estamos en la Unión Europea. Inglaterra todavía pertenece a la Unión Europea, ¿vale? Estamos en la Unión Europea. ¿Qué se le ocurrió a un grupo de Inglaterra? Introducir unos genes de esta planta, de la flor de boca dragón, la que le da este color a los pétalos, y lo metemos en el tomate. ¿Por qué? Porque las antocianinas son unos compuestos muy importantes para la salud, porque previenen de enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, y son muy caros de encontrar en los alimentos. Entonces, si los metemos en el tomate, que se puede producir de forma más grande, que puede ser los arándanos, pues lo tenemos más fácil para la población. Ese grupo de Inglaterra lo tiene ya producido, un tomate morado, simplemente que acumula ese compuesto. ¿Es bueno o es malo? Sinceramente creo que lo malo es que un grupo inglés, con fondos europeos, que todos ustedes han pagado, ha desarrollado esto. Pero como en Europa está prohibido cultivar transgénicos, es Canadá el que se va a llevar el dinero, porque los agricultores canadienses no tienen ningún problema, pero lo hemos pagado nosotros. Sigamos con los tomates, y ustedes ya pensarán, los tomates transgénicos no saben a nada, ¿a que sí? Bueno, ahora ya con todo lo que he dicho ya no se dice nada, ya no se atreven a decir nada. Bien. Sí que es verdad que los tomates a día de hoy no saben a nada. Les voy a poner un ejemplo de una investigación española. Voy a intentar investigaciones extranjeras e investigaciones españolas, mezclar un poco, ¿vale? Para que vean lo que realmente se hace con sus impuestos, que son los que pagan en España, ¿vale? En una investigación española, lo que se ha hecho es secuenciar 400 variedades diferentes de tomate. En concreto se ha realizado en Valencia, ¿vale? Creo que es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Antonio Granel, ¿vale? Lo que ha hecho es secuenciar todas estas variedades de tomate, o sea, saber qué genes conforman el material genético que tiene esas plantas. Y ha descubierto cómo las variedades que tenemos a día de hoy han perdido varios genes. ¿Por qué han perdido varios genes? Porque a lo que nos interesaba a nosotros al ir al supermercado no era el tomate que sabía bien, era el tomate redondito, el tomate que no tiene manchas, el tomate grande. Claro, si queremos esos tomates, se ha perdido todos los genes del sabor, ¿vale? Se han perdido, porque claro, si selecciono solo los tomates bonitos, pues no me centro en seleccionar los tomates que tienen los genes del sabor. ¿Qué es lo que está haciendo ahora este hombre? Ya sabe qué genes son los que dan el sabor a los tomates, se los devuelvo a los tomates. Claro, pero ahí ya estamos... ¿Serían transgénicos o no? Depende de qué utilice para meterlos también. Pero bueno, una investigación que fue portada de Science, una de las revistas más prestigiosas del mundo, y realizada por un español y pagada con su dinero, ¿vale? Otro caso muy interesante y muy importante a nivel mundial, el arroz dorado. El arroz es esto, y representa la base de la alimentación de más de la mitad de la población del mundo, en concreto estos países que vemos aquí, ¿vale? La vitamina está presente en diferentes alimentos vegetales, como pues zanahoria, lechuga, el hígado, está en productos lácteos, huevos, en el pescado, pero no está presente en el arroz, ¿vale? Entonces se ocurre que en determinados países en los cuales a lo mejor solo pueden comer arroz, porque es muy importante, que la variedad que tenemos nosotros no la tiene todo el mundo de alimentos, y a lo mejor hay determinados países donde solo pueden comer arroz. Entonces tenemos problemas nutricionales. ¿Por qué? Porque no tienen esta vitamina. Esta vitamina, y perdonen por la foto que está puesta,
esa vitamina interviene en procesos fisiológicos como son la visión, el sistema inmunológico, el que nos defiende de las enfermedades, o el desarrollo del embrión. Gracias a que, bueno, como consecuencia de que determinados países no pueden incluir estos alimentos en su dieta y por lo tanto no pueden tener vitamina A, al año, y estos son datos reales, mueren 1 millón de niños menores de 5 años por déficit de vitamina A, ¿vale? Y se quedan ciegos, porque la vitamina A es imprescindible para la visión, más de 250.000 al año. Son datos reales, no son inventados, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pensaron los científicos que hacen transgénicos, que siempre están pensando en cosas como la narankiwi? Dijeron, el arroz no acumula un compuesto que es el que nosotros utilizamos para sintetizar vitamina A, ¿vale? Son los betacarotenos. Nosotros comemos el betacaroteno y nuestro cuerpo sintetiza ya vitamina A, que es la que vamos a usar. Está presente en diferentes vegetales, pero no en el grano de arroz. Entonces, ¿qué dijeron? Vale, pues metámosle al grano de arroz diferentes enzimas que complementen esa ruta que le falta y así tenemos arroz que acumula este compuesto. Cogieron una enzima, vamos, el gen que codifica una enzima del narciso y otro de una bacteria, que es Erwinia uredovora. Metieron en el arroz y obtuvieron esto que vemos aquí, el arroz dorado. Gracias a este arroz, con 100, 200 gramos, un niño tiene toda la cantidad de vitamina A que necesita al día. ¿Ustedes dirían que es bueno o es malo? Pues no es tan fácil que esté cultivado, porque hay mucha gente que no quiere que se cultive. Esto se desarrolla en el año 91, ¿vale? 1991. Y a día de hoy, en el año 2017, se consiguió el arroz púrpura, que es como lo que hemos visto antes del tomate morado. Le metieron genes para acumular estos compuestos interesantes en salud, las antocianinas. Y se creó el arroz morado. Un ejemplo, volviendo otra vez a España, de investigación que se realiza en Madrid, creo que se denomina el CBGP, puede ser Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Está en Madrid. Bien. Las plantas necesitan diferentes nutrientes para crecer, para desarrollarse. Pues uno de estos nutrientes es el nitrógeno. El nitrógeno está en forma gaseosa, ¿vale?, en la atmósfera, y necesita de determinadas bacterias que consigan de alguna forma coger este nitrógeno atmosférico y producir compuestos nitrogenados que la planta pueda absorber y utilizar. En el caso de las leguminosas, como es el guisante, los garbanzos, pues con estas bacterias de forma natural, en una simbiosis, y obtienen el nitrógeno. Pero los cereales no tienen esta relación simbiótica con estas bacterias. Entonces, ¿qué se le ocurrió a este grupo de Madrid? Coger el complejo enzimático de la nitrogenasa, que está presente en estas bacterias, e introducirlo en plantas como el maíz, para alimentar, para que se pueda utilizar ese maíz no en países desarrollados, sino en países que no tienen capacidad para producir alimentos, que no pueden producir maíz porque no pueden utilizar fertilizantes químicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hizo este grupo de investigación? O lo está haciendo, todavía no lo ha conseguido, es introducir estos genes que codifican este complejo dentro del maíz. Y es muy interesante que no solo está pagado con fondos españoles, fondos autonómicos, fondos europeos, sino que esta investigación también la paga la Fundación Bill y Melinda Gates, que luchan contra el hambre en el mundo y también pagan parte de estas investigaciones. Bien, otra investigación un poco ya no española, pero en relación con España. Esta bacteria es Bacillus thuringiensis. Nombre fácil. Pues luego tengo nombres más difíciles. Esta bacteria sintetiza y acumula esta proteína. Es una proteína cristalina que es tóxica para insectos. Cuando un insecto se come esta bacteria, es digerida en el estómago del insecto, se libera, se activa y se une a las células del intestino. Ahí lo que hace es producir poros, sale todo el contenido de la célula y al final termina destruyendo todo el epitelio del intestino y pasando ya a todo el insecto. Al final un insecto es boca, ano y una bolsa entre medias, y el resto es todo líquido. Tampoco tiene mucha más estructura un insecto. Entonces dijeron los investigadores, ¿y por qué no metemos la información para sintetizar esta proteína en plantas? Entonces, cuando llegue un insecto, se va a comer la planta, va a morder la hoja y se va a morir directamente. ¿Por qué no? Pues esa estrategia se siguió para
crear el denominado como maíz BT. Maíz BT contra principalmente el denominado taladro del maíz. El taladro del maíz son dos especies en España, Sesamia nunagriodes y Ostrinia nubilalis. Esto se desarrolló en el año 93, introducimos estos genes para sintetizar esta proteína tóxica para insectos, los metemos en el maíz. Entonces el maíz ya acumula esta proteína. Esta proteína no afecta a humanos o a animales de ganado, solo afecta a insectos, eso es muy importante. Pues esta planta es la que en el año 98, este maíz es el que se permitió cultivar en España, ¿vale? En la Unión Europea, se permite cultivar en toda la Unión Europea. Es más, España cultiva el 92% de todo el maíz BT de la Unión Europea, el resto lo cultiva Portugal. ¿Por qué? Porque antes tampoco se veía tan mal el tema de los transgénicos y lo de luchar contra los transgénicos llegó un poco más tarde. Entonces, cuando quisieron ya echar para atrás a probar este cultivo, ya no dio tiempo, realmente es algo así. Es muy destacable que hay determinadas zonas de España, como es el Valle del Ebro, donde se cultiva el 75% de este maíz, que no serían capaces de cultivar maíz si no fuera por él, porque tienen una plaga endémica de estas dos especies. España es ejemplo de cómo se cultivan transgénicos, sin que ocurran problemas. Y eso es gracias al buen hacer de los agricultores españoles y al control de las autoridades. Como indica ahí, llevamos 20 años con el maíz BT en España, desde el 98 hasta el 2018, ¿vale? 20 años. ¿Y por qué no ha habido problemas? Problemas como que estos insectos creen resistencias frente a la planta, o problemas como que estas sustancias nocivas ataquen, por ejemplo, a las abejas, que son polinizadores. ¿Por qué no ha habido estos problemas en España? Simplemente porque se hace esto. Tienes una zona determinada, por ejemplo, 5 hectáreas, y tienes que dejar un 20% que no sea maíz transgénico. Maíz para que viva la plaga, maíz para que vivan otros insectos. Simplemente por hacer eso. Tenemos el maíz transgénico y el resto del cultivo se le obliga a la agricultura a que sea maíz normal. Simplemente con esa estrategia ya no tenemos los problemas que se pueden derivar de utilizar transgénicos, ¿vale? Y esto es en España. España cultiva transgénicos, ¿vale? ¿Ustedes ven un problema en ello? ¿Lo sabían? Ahora ya no compran maíz. Se utiliza para alimentación de ganado, ¿vale? No para alimentación humana. Pero luego el ganado nos lo comemos. Pero claro, el ganado come soja y la soja es transgénica y la compramos fuera, ¿vale? Otro ejemplo. Investigación española. En Córdoba, concretamente. El tema del gluten. A todos les suena, ¿vale? Los alimentos sin gluten. La enfermedad de la celiaquía. ¿Qué ocurre en esta enfermedad? El gluten, que ahora les explicaré qué molécula es, qué sustancias son, atraviesan las células del epitelio intestinal, dentro de nuestro intestino, y en las capas que están por debajo se producen unas reacciones como alérgicas masivas, ¿vale? Estas reacciones alérgicas hacen que se destruyan las células del intestino y las vellosidades, simplemente. Si no se para, si no se evita comer gluten, si se tiene esta enfermedad, se termina destruyendo el intestino y esa persona no puede absorber nutrientes. Una persona que no absorbe nutrientes tiene anemia, tiene debilidad, ¿vale? Por eso hay que parar en cuanto se descubre que tiene la enfermedad, ¿vale? Para que no se siga destruyendo el intestino. Es una reacción alérgica masiva. No es alergia, pero es una reacción alérgica masiva. Entonces, ¿qué se le ocurrió a un español? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el gluten? Es un complejo de dos proteínas, las gluteninas y las gliadinas. ¿Qué es lo que hacen estas proteínas? Simplemente le van a dar la característica a la masa de harina, la característica elasticidad y esponjosidad del pan. Es para eso, ¿vale? Simplemente es para eso. ¿Qué se le ocurrió al grupo de investigación español en Córdoba, ¿vale? Que lo hemos pagado todos. Esa investigación la hemos pagado todos, ¿vale? Pues se le ocurrió modificar al trigo, introducir esa misma información que codifica las gluteninas, las gliadinas, para que no lo sintetice, para que no lo acumule. Y así consiguieron esta harina de trigo, la E82. Aquí tenemos el trigo normal, con la acumulación de los compuestos del gluten, y aquí tenemos el trigo transgénico que han desarrollado en Córdoba. Este es el aspecto del pan. Aquí tenemos un pan normal, con harina normal, ¿vale? Y aquí el transgénico, esto es de arroz. Esto lo hemos pagado todos. ¿Ustedes creen que es una investigación por intereses económicos del cordobés o por intereses
Yo creo que son simplemente para mejorar, pero esto no lo podemos cultivar en España. Esto se lo llevará otro, a lo mejor Brasil o Estados Unidos se lo llevan y ellos ganan el dinero, pero luego seguro que nosotros vamos a comprar esa harina, eso ya se lo aseguro yo. Y luego tenemos este ejemplo. ¿Ustedes les suenan estas fotografías? En el año 2012, Seralini, que es este hombre, publica un artículo en el cual dice, si yo le doy de comer a ratas maíz transgénico, es maíz resistente a herbicidas. ¿Por qué hay plantas resistentes a herbicidas? Yo siembro mi cultivo, mi terreno, con unas semillas resistentes a herbicidas, entonces, una vez siembro, echo el herbicida, mato todas las malas hierbas y me quedo solo con mi planta, ¿vale? Por eso se hacen plantas resistentes a herbicidas. Simplemente pues, un beneficio para el agricultor. Entonces, este hombre dijo, o investigó, descubrió que si le daba a ratas de comer maíz transgénico, resistente a herbicidas, desarrollaban tumores. Si le daba el herbicida, desarrollaban tumores. Y si le daba el transgénico y el herbicida, desarrollaban tumores. ¿Ven que falta algo ahí? ¿No faltaría una foto de si le doy maíz normal? Esto es el artículo original, eso es del original, ¿vale? Claro, es que estas ratas han sido creadas para desarrollar tumores. Incluso si le das agua va a desarrollar tumores. Estas ratas se han creado para investigación en cáncer. Es más, un grupo de investigación en cáncer tiene estas ratas, simplemente investiga lo que sea y a los pocos días la rata es sacrificada. Esto jamás llega, o sea, se utilizan para procesos primarios del cáncer. Nunca se permite que una rata desarrolle este tipo de tumores, por ética. Jamás se permite, ¿vale? Entonces este hombre simplemente cogió ratas que desarrollan tumores si les das agua y dijo esto. Por supuesto, en el año 2013 el artículo fue retirado, ¿vale? Ese artículo era mentira, ¿vale? Podría ser, puede ser que en algún momento alguien descubra algo así, pero ese artículo no. Principalmente para que ustedes se den cuenta, nos falta la rata que solo come maíz normal en el artículo. Bien, y aquí tenemos la sandía sin semillas. ¿Qué dirían ustedes? Esta sí que tiene que ser transgénica, no me digan que no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, pues no es transgénica, ¿vale? Se desarrolló en 1919 en Japón. ¿Cómo se hizo? Bien. Nosotros somos diploides, ¿vale? Tenemos el juego de cromosomas de nuestra madre y de nuestro padre. Sería uno y otro, ¿vale? Se juntan espermatozoide y óvulo, uno tiene N y el otro N, se juntan y entonces tenemos dos N, madre y padre, ¿vale? Igual una planta de sandía, tiene dos N, ¿vale? El polen y la flor madre, ¿vale? Entonces, si yo cojo una sustancia de esta planta, que esto se encuentra en el campo, seguramente todos lo hayamos visto, que es el azafrán silvestre, o el Chiculum autumnale, se denomina un compuesto llamado colchicina. Yo lo utilizo, se lo echo a la planta y las semillas que obtenga van a ser 4N. Procesos de que no se dividen bien las células y lo que obtengo es 4N. Entonces yo tengo esta planta 4N y la cruzo con una planta 2N, una planta normal de sandía. Lo que salga será totalmente estéril, porque 3N no tiene sentido. Simplemente es estéril. Y ahí tengo una sandía sin semillas. Una sandía estéril porque he cruzado una planta un poco rara, ¿vale? Porque tiene demasiados cromosomas, con una planta normal y lo que sale es estéril. Pero esto lo conocemos todos. ¿Qué animal es ese? No, eso es una mula. Yo tampoco sé diferenciarlo, pero bueno, hay diferencia. ¿Por qué se crea la mula? La mula se crea porque tiene resistencia y fuerza, ¿vale? Porque une lo del caballo, la yegua y el mulo en este caso, ¿vale? Pero es un animal estéril, porque la yegua tiene 64 cromosomas y el burro tiene 62. La mezcla, 63, eso es estéril, ¿vale? Hay casos en los cuales una mula puede llegar a tener, no sé si se llaman potrillos, bueno, lo que sea que tengan mulitos. Pero el animal que nace
muere al poco, porque tiene muchas enfermedades genéticas, porque claro, es que no es sano, o sea, no está bien genéticamente hablando. Eso mismo lo tenemos en el reino animal, ¿vale? Y entonces, ¿por qué los odiamos? ¿Por qué odiamos tanto los transgénicos? ¿Por qué los odiamos entonces? ¿Por qué dirían ustedes que en su cabeza, antes de venir aquí, y cuando se vayan también, imagino, teníamos este odio por los transgénicos? Tenemos que irnos a los años 90. Chernóbil fue en el año 1986, eso no es Chernóbil. Entonces, claro, las agrupaciones ecologistas, que yo no critico las agrupaciones ecologistas, porque creo que, por ejemplo, pues Greenpeace hace labores buenas en determinadas cosas, como lo del plástico o salvar los bosques boreales ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, en los años 90, pues ya lo de la energía nuclear, pues como que ya no estaba de moda y ya nadie hacía caso. Y entonces surgió algo. Las vacas locas. La encefalopatía espongiforme y bovina, que son vacas locas porque comen harina fabricada con carne de vaca, que tienen una enfermedad que son los priones, y claro, les entra la enfermedad. Entonces, ¿qué dijeron los ecologistas? Las determinadas agrupaciones ecologistas. Esto les pasa por comer transgénicos. Y empezaron a estar en contra de los transgénicos. Claro, en el caso del maíz BT ya llegaron tarde, y entonces Europa sí que pudo aprobar el maíz BT. Pero en Europa encontraron muchos apoyos. ¿Por qué? Porque en Europa tenemos grandes empresas de industrias químicas aplicadas en agricultura. No voy a decir los nombres, pero eso existe en Europa. Y empezaron a hacer campañas de este tipo. Son campañas muy visuales. Ustedes, les voy a hacer una pregunta. ¿Han visto el ejemplo de devolverle el sabor al tomate, del trigo sin gluten, de dar de comer a la gente de África con el maíz que es capaz de fertilizarse solo? Eso se ha realizado en España. ¿Alguno de ustedes lo sabía? ¿Y no creen que eso debería salir en las noticias? Seguro cualquier manifestación que haya antitransgénicos se sabe, sale en las noticias, pero lo que sale de su dinero, porque eso lo pagan ustedes, eso no sale en las noticias. ¿Por qué los odiamos? Al final los odiamos porque quieren que los odiemos. Porque Greenpeace, que es la principal agrupación en contra de transgénicos en Europa, en Estados Unidos, que es el principal, les paga las campañas a Greenpeace. Y Greenpeace allí no dice nada en contra de los transgénicos. ¿Por qué en Estados Unidos no y en Europa sí? Porque en Europa les pagan otros. Simplemente eso. Les voy a poner un último ejemplo, ¿vale? El futuro premio Nobel español. ¿Este de aquí quién es? No, el de la izquierda. Ramón y Cajal, que es una persona, ¿vale? Por favor, Ramón y Cajal es solo una persona. Es como Ortega y Gasset. Bien. Ramón y Cajal, que para mí es otro ejemplo de vida científica a seguir, igual que lo fue Jonas Salk, el de la poliomielitis. Ramón y Cajal centró las bases de la neurobiología moderna, la que estudia las enfermedades como el Alzheimer, ¿vale? Recibió el premio Nobel en 1906 y Severo Ochoa en 1959. Son los únicos premios Nobel científicos españoles, ¿vale? Ramón y Cajal se centró en la investigación de cómo funciona el sistema nervioso, de su funcionamiento y de su estructura. Pero a mí me llama más la atención la honestidad y la humildad de este hombre, ¿vale? Y es que cuando él recibía en investigación, cuando no se tiene un puesto fijo, no es funcionario, se basa en determinados contratos ligados a proyectos, ¿vale? Pues así estuvo Ramón y Cajal muchos años, ¿vale? Cuando él recibía un proyecto para investigar las neuronas, recibió el premio Nobel, le daban un dinero. Él se bajaba el sueldo siempre hasta lo que consideraba que era lo que él merecía ganar. Primero. Segundo, Ramón y Cajal estuvo metido en política, pero jamás aceptó ni un solo puesto político, ni un solo cargo político que llevara nada de dinero asignado. Y tercero, ya cuando ganó el premio Nobel, y antes ya era una persona pues, de gran prestigio en España, entonces era jurado de gran cantidad de ayudas, de becas, de contratos de investigación por toda España. Claro, lógicamente, era el único premio Nobel español. Su hijo era investigador. Cuando su hijo se presentaba a una beca en la cual él era el que decidía quién la daba, directamente él le echaba a su propio hijo. Jamás favoreció la carrera investigadora de su hijo, ¿vale? Una persona digna de admirar.
Y luego tenemos a Severo Ochoa, que investigó en temas de biología molecular, de temas de genética, ¿vale? Y aquí tenemos, les presento a Francis Mojica. Es un investigador, ¿les suena? Este les tiene que sonar a lo mejor un poco. Cuando llegan siempre a la entrega de los Nobel, siempre está nominado y siempre se dice que si se lo van a dar o no se lo van a dar. Pues es un investigador y profesor de la Universidad de Alicante, que descubrió, a ver si me sale el nombre entero, regiones palindrómicas cortas, agrupadas y, no, repeticiones y, no sé, interespaciadas. No me sale el nombre. Solo por eso yo creo que habría que darle el Nobel, por el nombre. ¿En qué descubrió este investigador? Cuando una bacteria es infectada por un virus, ¿vale? La bacteria destruye al virus que lo ha infectado y coge pequeños fragmentos del virus, del material genético del virus, y los almacena en su propio genoma, como una biblioteca. Me han atacado estos virus, ¿vale? Entonces, cuando le vuelve a atacar el mismo virus, pues simplemente une estas pequeñas moléculas, esta información genética la une a enzimas determinadas que ataquen al virus. Es como el sistema inmunológico de las bacterias. Nosotros podemos utilizar eso para gran cantidad de cosas. Hace poco un chino ha modificado embriones gracias a esta tecnología, ¿vale? Pero bueno, se puede utilizar para estas cosas no tan dudosas a lo mejor. Dentro de la ética, por ejemplo, determinadas enfermedades genéticas que se basan en una mutación, en una letrita que cambia en la información nuestra, se pueden remediar simplemente con esto. Una enfermedad como puede ser la anemia genética, ¿vale? Una simple mutación. Cogemos células de la médula ósea del paciente, con esta tecnología cambiamos simplemente esa información y le volvemos a introducir las células sanas al paciente. Le hemos librado una enfermedad genética que tenía de por vida simplemente por una investigación de un español. ¿Merece el premio Nobel? Y por último, simplemente presentarles lo que es el Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias. Está situado en Villamayor, en el término municipal de Villamayor. Esto es la estación depuradora de aguas residuales, ¿vale? Y esto es el CIALE. Tiene un edificio de despachos, aulas, salón de actos y luego los laboratorios. Aquí hay 2 laboratorios por cuadrículo. Recibió un premio por este tipo de diseño el arquitecto, ¿vale? Y bueno, ahí se realizan investigaciones de diverso tipo. He puesto aquí, tenemos un grupo de genética que investiga con hongos patógenos de plantas, el grupo del cual soy investigador colaborador, que es el grupo de fitopatología y control biológico, utilizamos organismos para combatir estos patógenos, grupo de paredes celulares, el desarrollo vegetal, el de recursos hídricos, que estudia con satélites de la NASA y de Europa cómo se distribuye el agua en los cultivos, interacciones mutualistas, que creo que les da clase, que es Raúl Rivas, creo que les da clase, investiga con utilización de bacterias para mejorar los cultivos, el de fisiología y señalización, que estudia cómo diferentes hormonas modifican el desarrollo de las plantas, y por último el de palinología y conservación, que tiene el banco de germoplasma, que conserva diferentes especies en peligro de extinción de Castilla y León, y estudia el polen presente en las diferentes mieles. Y luego tenía varias cosillas de mi tesis, pero no va a dar tiempo, para un poco enseñarles lo que su dinero hace, porque mi tesis realmente fue un poco pagada con dinero de la Junta de Castilla y León, pero bueno, lo voy a pasar y no llevamos ya al final. Simplemente estos son algunos lugares donde pueden leerme, si quisieran, y por último un poco de publicidad de libros que tengo publicados, ¿vale? De bichos, plantas y vacunas. Se salió en 2017, en 2018 algunas de las más sorprendentes enfermedades causadas por pequeños organismos, historias para no dormir, y la semana que viene, el jueves, sale este otro libro, de grandes científicos, plantas y bichos, ¿vale? Se pueden comprar en cualquier librería en principio y es más fácil por Amazon. Muchísimas gracias. ¿Anterior? Vale, estos son lugares donde se puede leer, ¿vale? Nada. Y pues muchas gracias. Solo es para abrir el debate, no necesito micrófono. Abrimos un turno de preguntas, seguro que en la sala hay dudas, hay cuestiones que quieren preguntar. Por ahí ya están las primeras.
Muy buenas tardes. Yo te quería preguntar, a ver si me aclaro. Yo creo que está bien clara la postura tuya, que es a favor de los transgénicos. Eso no cabe ninguna duda, a pesar de que nos ha dicho que nosotros tomáramos en consideración una cosa a la otra. Entonces, si yo creo exactamente lo que me estás diciendo, y creo que todas las investigaciones van por ese camino, no acabo de comprender por qué en Europa, que estoy de acuerdo que la economía o el dinero va por un lado, pero somos muy grandes, Europa es muy grande, no ha conseguido el entrar en este mundo. Vale, eso es muy sencillo. No acabo de entenderlo. Y todas esas organizaciones que hay, que en principio luchan por mantener nuestro cosmos de alguna manera adecuada, están también en contra. O sea, yo, lógicamente, que no tengo ni puñetera idea, me cuesta entender por qué hay unos científicos que lo avalan y hay otros iguales, no sé si más o menos, que están totalmente en contra. ¿Alguien de los dos? Muy sencillo. Bueno, hay varias cosillas. Lo primero, y muy importante, en España se investiga y se hacen plantas transgénicas y lo paga dinero europeo, dinero español, dinero autonómico. Eso es muy importante. Se investiga y se invierte dinero de todos los contribuyentes para hacerlo. ¿Por qué Europa no cultiva transgénicos? ¿Quién manda en Europa? ¿Qué país? Vale, busquen cuáles son las dos principales empresas de Alemania. Ya está, no voy a dar más nombres. Esas empresas pagan a esto para que hagan campañas, pero realmente ustedes, esto ya es un poco más política, pero ¿hasta qué punto realmente decidimos quién nos representa en los sitios? No voy a entrar en política, ¿vale? Tendríamos que pensar un poco si realmente tenemos tanto poder de decisión como creemos. Espero haber respondido. Hola, yo estoy estudiando biología ahora y una de mis cuestiones ahora en la carrera es el tema dentro de la investigación para quién investigamos, ¿no? Y en este tema me parece un tema fundamental que habría que tocar y yo quiero tocarlo, ¿no? Pues el dato que pusiste antes, ¿no? De que ahora mismo hay 185 millones de hectáreas cultivadas de transgénicos. Los transgénicos empezaron a cultivarse en el 96 y había 1,7 millones de hectáreas, ¿no? Entonces han aumentado muchísimo el número de hectáreas. Tengo unos datos que son de Grain y de TC Group, que son dos bases de datos sobre agricultura a nivel mundial y en estas estadísticas dicen que actualmente el 70% del planeta está alimentado en agricultura local de menos de, o sea, no local, sino en agricultura de menos de 2 hectáreas. Mientras que la industria agroalimentaria ocupa el 70% y, sin embargo, alimenta al 30% de la población. Además de esto, todas estas empresas de transgénicos, hay unas noticias de 2016 en las que habla de 3 empresas que controlan todos los transgénicos. Monsanto Bayer, DuPont y otra empresa suiza que se llama Syngenta. Bueno, no sé muy bien. O sea, creo que el tema de quién tiene los transgénicos es un tema fundamental, ¿no? Y en casi todos los debates esa parte falta. Y luego otra cosa, también aparte de estos datos que diste, que, o sea, yo de muchos estoy de acuerdo con ellos, también quería dar el dato de que en 2015 salieron unas investigaciones en India de 300.000 suicidios por parte de campesinos después del algodón transgénico que se empezó a cultivar allí. El algodón tenía fibras más largas, entonces se empezó a cultivar porque era más productivo económicamente que el que se producía allí, pero sin embargo no estaba adaptado ni a las plagas ni al calor. Todos los campesinos empezaron a tener pérdidas y hubo estos datos, que son datos reales, que están ahí, que se pueden ver, de 300.000 granjeros que murieron. Entonces, bueno, son muchas cosas. Pues eso, que sobre todo eso, ¿no? El monopolio de los transgénicos, porque, o sea, la investigación está bien, pero si la investigación está monopolizada por 4 empresas, ¿cómo? Vale, gracias. No sé si me voy a acordar de todo. En primer lugar, yo no estoy aquí para defender a Monsanto. A mí no me paga Monsanto, o sea, que a mí me da igual lo que haga Monsanto, ¿vale? Yo intento dar un poco de datos. A ver si me he enterado de todo. Bien, el problema de por qué 2 empresas, 3, 4, las que sean, tienen monopolizado esto. En Europa, para sacar un transgénico al mercado son 15 años, de una cantidad de euros
que yo no podría ni llegar a imaginar, simplemente para ponerlo en el mercado, en Estados Unidos, en cualquier sitio. Eso no lo puede pagar una pyme. ¿Por qué lo tienen ellos? Porque son los únicos que lo pueden pagar. O sea, es simplemente eso, pero no lo investigan realmente. No es que no lo investiguen, ellos tienen investigación, pero realmente la estamos investigando en España y en todos los países de Europa y en el mundo. O sea, está investigando con dinero público, ¿vale? El problema es el dinero que se necesita para luego poner eso en el mercado porque tiene gran cantidad de pruebas. Lo que has dicho de India, no lo sé. El problema, lo que has indicado un problema de ese algodón tenía más fibras pero no era resistente. Eso puede pasar con una variedad normal. Yo no sé lo de los suicidios. Sí, no puedo... Claro, cuando lo introduces al final es como una variedad buena, o sea, tienes una planta que es mejor que la de al lado, si el de al lado no la tiene y tú sí, tú vas a vender más, vas a producir más y el agricultor al lado no. Es que eso ya son cosas sociales que yo no me puedo meter. Pero muchas gracias por las preguntas, ¿vale? Pero para dar posibilidad a que haya más preguntas, nos ceñimos con la pregunta concreta, ¿vale? Por favor, que sean breves las preguntas, porque si no hay intervención. Buenas tardes Buenas tardes. y enhorabuena por la exposición. Quería preguntarle, ¿los tumores de los troncos de los árboles los puede haber naturales o son siempre producidos por investigaciones? No. Eso es una enfermedad. Es una enfermedad. No lo hacen los investigadores. Ah, vale. Dale, gracias. Sí, hay una persona antes y luego ya le toca a usted. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se contrapone el cultivo ecológico con los transgénicos? Ya. Simplemente eso es un cambio de normativa, ¿vale? O sea, sí, a día de hoy, si tienes ecológico no puedes tener transgénicos. Pues se cambia la normativa y ya está. Es que eso son cosas políticas. Eso es política. ¿Realmente en qué se basa? Vale, pues ya está. ¿Que ecológico es esto? Vale, pues metemos los transgénicos también y ya. Es que eso es política. Eso no son decisiones... O sea, no, a día de hoy, si usted quiere acreditarse como cultivo transgénico, como cultivo ecológico no puede tener transgénicos, pero porque al final, para usted acreditarse, se siguen unas normativas que son políticas. Simplemente se cambia esa normativa y se dice, oye, transgénicos también y ya está. En Estados Unidos la normativa es diferente. Al final... Yo quería preguntar, Sí. simplemente que me ha llamado la atención el tema del científico ese que experimentó con las ratas, que le producía tumores y que le quitaron los honores que tenía en su universidad. ¿Solamente eso o lo metieron en la cárcel? Ah, no, no. Sí, ha mencionado un poco los... Pero, ¿usted se refiere al racista o al otro? ¿Al racista? El de la rata simplemente retiraron su artículo y a nivel científico ya ese hombre no existe. Al otro hombre tiene ya 97 años y en la cárcel no va a entrar por muchas cosas que diga. Podrá decir lo que quiera, pero bueno. Se los han quitado esta semana, los honores. Sí, esta semana ha sido, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a nuestro especialista de esta tarde por este